Bien, y continuamos con la información de la vitivinicultura y este segmento que empezamos a hablar con José Luis Beluccio, periodista especialista en la materia y las variedades menos conocidas de vino. José Luis, bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes, gracias por llamarme. ¿Cómo va todo? Muy amable. Muy bien, por suerte. Nos quedaban algunas variedades y después yo te había preguntado por esto que en algún momento en muchas familias que tenían la parra y que tenían uvas se dedicaban a hacer, ¿no? El vino artesanal o el vino casero. Pero vamos con las variedades que nos quedan. Quería hacerte solamente un pequeño comentario respecto de la Bonarda, para que no nos lleve durante mucho tiempo, Ujú. respecto de la Bonarda que nos había quedado alguna información pendiente de dártela. Ejemplo, ya habíamos hablado que la Bonarda está considerada de la Saboya francesa y no la Bonarda piamontesa, ambas, una del norte de Italia, la Bonarda piamontesa, y la otra, la Saboya, que perteneció a Italia hasta 1860. En realidad es la variedad Douce Noir o Corbeau, que es una variedad fina también y es la mayormente implantada en la Argentina como Bonarda. Es muy poquita la que hay dentro de esa variedad llamada así Bonarda, que es la Bonarda piamontesa. La mayoría es la Dus proveniente de la Saboya. El mayor comprador de Bonarda para la Argentina es Brasil, en donde no hay una gran cantidad de exportaciones argentinas de vino Bonarda, serán alrededor de 4,5 millones de dólares anuales, pero es significativo para lo que Argentina quiere dar a conocer al mundo, que no solamente es Malbec, claramente. ¿Qué aporta la Ahora, con bonarda, respecto a la José Luis? pregunta, voy al tema central. Sí. ¿Cómo? ¿Qué aporta la bonarda a esta variedad? Mira, la Bonarda te aporta color y a su vez te aporta aromas florales y mucha fruta muy fresca en realidad, y que se la utilizaba antiguamente para poder colorear vinos, en donde tenemos que recordar que antiguamente la enología y la viticultura en la Argentina no eran ciencias de precisión, sino que absolutamente eran predictivas en realidad, porque lo que se hacía era todos los años hay que cosechar en la fecha que se cosechó el año anterior y el anterior y el anterior. Claro. Entonces, el clima no era preponderante en decisión, ahí estaba el problema. Entonces se la utilizaba a la Bonarda para poder colorear muchos vinos y darle una sensación de fruta fresca que no la conseguías en algunas otras variedades. Ese era el aporte preponderante de esa variedad. De la bonarda, clarísimo. ¿Con qué se Ahora, hacían? si vamos a la Sí, pregunta que me hiciste, sí. bien. Te escucho, ¿con No, qué? no, no, pensé que íbamos a ir al Sí, tema siguiente. ese es Pregúntame, el tema. Santiago, por favor. ¿Con qué variedad de uva tenía la gente en la casa? ¿Era cualquiera de estas cepas o por lo general siempre era la misma con la que se hacía este vino artesanal o vino casero? Mirá, vos acabás de dar dos nombres, artesanal o casero, que están realmente como categorías de vinos en la Argentina por resoluciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura, INV, que a todo esto y como información extra, también te digo que hay una resolución, la 37 del 2025, de hace muy poquitos días, de la semana pasada, en donde desregula todo el mercado del vino y deroga 973 resoluciones. Con lo cual, lo que está haciendo es desregular el mercado, y todo lo que es el control por parte del INB la está dejando a expensas de los particulares. Pero ese es un tema que a lo mejor podemos tratar más adelante en otro momento. Es En muy realidad la interesante. categoría artesanal o la categoría casero, sí,
ahí tenemos un poquito de delay, pero es interesante eso de por qué se son retira la dos INB. categorías. Sí, el INB va a seguir funcionando solamente como contralor de producto terminado antes de salir al mercado y para controlar que sea apto para consumo humano, exclusivamente para eso. Va a haber una trazabilidad, pero todo lo que eran los controles desde el viñedo, el fraccionamiento y la elaboración en la bodega se está retirando. Esto va a ser a partir del 1 de enero del 2026. Con lo cual, hace una semana que estoy leyendo para poder determinar y para poder hablar del tema claramente y para poder saber, porque son muchísimas las resoluciones, como te decía, 973 que se han dejado sin efecto, que se han derogado. Si vamos al tema de los vinos caseros y de los vinos artesanales, lo que antiguamente nuestros abuelos o los inmigrantes que llegaron a la Argentina tenían en sus propias casas, eran lo que se llamaba la uva chinche o la uva que se utilizaba más que nada para hacer ese tipo de vino muy casero y muy rudimentario, que en realidad es la uva Isabela. La uva Isabela no es una vitis vinífera, es una vitis labrusca, que es otro tipo de vitis, otro tipo de vid, pero que de acuerdo a la ley de vinos de Argentina, la 14.878, no, solamente se puede elaborar y se puede denominar vino para todas aquellas elaboraciones con uvas de vitis vinífera, con lo cual no estaría apropiado llamarlo vino a ese tipo de producto. Y esos eran porque no tenían las condiciones de higiene ni tampoco la tecnología para poder elaborar un vino de acuerdo a las necesidades del mercado. Era para consumo más que nada familiar y no estaba regulado por nadie tampoco ese tipo de vino. ¿Y qué era? ¿Era una especie de... ¿Qué nombre tenía? ¿Era el moscato? ¿Era una bebida alcohólica sin denominación? ¿Cómo No. lo llamaban? En realidad eran vinos pateros que inclusive la gran mayoría de esos vinos no tenían etiqueta, porque como te digo, eran producciones muy pequeñas inclusive, porque eran las uvas que colgaban en las pérgolas, al lado de donde tenían las casas, con lo cual no era uva ni siquiera cuidada y muchos años no tenían producción porque los pájaros comían de Claro. esa fruta. Y muchas veces uvas enfermas, no para que te haga daño a la salud, uvas enfermas porque después el vino no te duraba solamente un corto tiempo. A Claro. lo mejor lo tenías 3 meses y se te había caído abruptamente porque el vino estaba enfermo realmente. José Luis, vamos a seguir la próxima, vamos a analizar los cambios en el Instituto Nacional Con de todo. Vitivinicultura y vamos a seguir charlando con vos. Gracias, José. Un gran abrazo, muchas gracias y perdón por el delay, la verdad que no sé qué es lo que pasa con la señal de internet. Un abrazo, gracias. Gran abrazo. José Luis Beluccio, periodista, especialista en vitivinicultura y datos sumamente interesantes para que tengas sobre los vinos, sobre todo en la Argentina. Vamos a meternos rápidamente con el impacto que puede llegar a generar y si es a pedido del Fondo Monetario Internacional, si